Que Dios les bendiga en gran manera a cada uno. En esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Y bueno, quisiera leer una porción de la palabra, que esto trabaje en cada uno de los corazones, así como trabajó en mi corazón. Quisiera leer en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 30, y dice: Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué hermoso, ¿no? Vi a Dios cara a cara y hay una respuesta: fue librada mi alma. Este versículo está ahí en el contexto, es la historia de Jacob. Muchos de ustedes habrán leído, los lectores de la palabra del Señor. Y si uno pregunta cuánto les gusta luchar, me van a decir: ¿qué me pregunta la hermana? Lo que menos quiero es luchar. Hay que ser pacífico. Pero la vida cristiana es una lucha diaria continua, porque hay todo un campo espiritual que no lo vemos, pero que está. Y la misma palabra del Señor nos habla ahí en 1 Corintios 9:25, dice: luchamos por una corona incorruptible. Amén. Una corona incorruptible. En Colosenses 2:1 dice: Pablo dice que sostenía una gran lucha, cuando hablaba la iglesia de la Odisea, ¿no? Y en Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué es lo común acá? La lucha, una lucha. Es más, tenemos el fruto del Espíritu Santo con sus caracteres, que son 9, creo que la saben todos. Y a veces eso cuesta, es una lucha para que eso salga a flote, ¿no? Cuando por ahí nos enojamos, se nos sale esto de la impaciencia y por ahí no somos lo que en realidad deberíamos de ser como hijos de Dios, y la paciencia no sale ese fruto, no sale a relucir eso, sale el enojo, sale la impaciencia, y eso es una lucha continua también, en la cual cada día que podamos hacer relucir esto, el fruto del Espíritu sale a flote, es una gran victoria en esta lucha. Entonces, yo quería hablar el tema de hoy de luchar legítimamente, porque una vez puede luchar siendo tramposo también, existe. En algunos deportes donde se hacen trampas, cuando se le hace la prueba del antidoping ese, sale positivo y se hizo trampa, ganó con trampas. Pero acá la palabra del Señor nos habla de una lucha por una corona incorruptible. Y hay un versículo que dice que se lucha legítimamente y uno lleva el premio, pero acá con el Señor llevamos todo el premio si luchamos bien, ¿no es cierto? Entonces, él quería leer el significado de lucha, que es, dice: la lucha es esfuerzo grande y continuo que realiza una persona para conseguir algo. Es un esfuerzo grande y continuo, ¿no es cierto? Y quería hablar sobre un hombre que se llamaba Jacob. Jacob tenía un hermano que era Esaú. Y Jacob resulta que para conseguir la bendición del padre era que el padre tenía que darle su bendición en una oración imponiendo su mano sobre ellos antes de morir. Hizo esto, ¿no? Jacob dijo, con la ayuda de la madre, engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano mayor, ¿sí? Y cuando el hermano mayor volvió y pidió la bendición a su padre dijo: no, yo ya te la di la bendición. Sentí tu olor, claro, porque el otro se disfrazó y se puso la lanita de la oveja para ser bien velludo, y lo engañó poniéndose la ropa. Entonces el padre estaba ciego y sentía el olor, ¿a quién? A Esaú. Sentía las ropas de Esaú, sentía todo de Esaú. Le dio la bendición, pero no era Esaú, era Jacob. Jacob significa el engañador,
el que usurpa. Y resulta que cuando viene Esaú se entera de todo esto, más vale que no fue de buena gana lo que escuchó, no fue nada bueno, y él dijo, le dio tanto odio que dijo yo lo voy a matar, y empezó a dar amenazas y a enojarse, enfurecido, buscó a su hermano, cuando Jacob se fue, huyó, obviamente con la ayuda de la madre de nuevo, huyó, se fue, trabajó en otras tierras, estuvo cuidando ovejas en otra tierra por muchos años, pero siempre llega el tiempo de enfrentar la realidad, ¿no? Pasó el tiempo y se entera que Esaú venía en busca de él, y ahí está la verdad de la situación, ¿no? Esto lo describe en el capítulo 32 de Génesis, donde dice Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Y dice la Biblia que él estaba muy nervioso. Dice en el versículo 7, entonces, en el versículo 6 dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte con 400 hombres. ¡Ah! Si nos ponemos en el zapato de Jacob o en la sandalia de Jacob, ¿se imaginan después de haberte mandado una macana tan grande, y encontrarte con alguien que en realidad deseó matarte, y encima no viene solo, sino que con 400 hombres? No era para menos el temor que tuvo Jacob. Y dice la Biblia que entonces Jacob, dice, tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo las ovejas, las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Si Esaú viene con un campamento y lo ataca, el otro va a escapar. Él tenía toda la estrategia armada. Va a pasar así, vamos a hacer así. Yo le voy a mandar, le mandó tres comitivas, se puede decir, a Esaú, con regalos, con presentes. Y mientras tanto él pensaba en su mujer y sus hijos. Decía, nosotros va a ser los últimos en encontrarse con Esaú. Ya no pensaba en sí mismo, ya pensaba en la protección de sus seres queridos. Dice la palabra del Señor que él dijo así, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy de todas las misericordias y que toda verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Cambió la actitud, ¿no? No era el Jacob que pensaba en él, el que se vistió con las ropas de su hermano, el que engañó. Era otro acá. Ya no estaba pensando en él, estaba pensando en los suyos. Y dice que esa noche él se durmió. Dice, y durmió aquella noche y tomó de lo que vino de la mano un presente para su hermano Esaú. Y entonces él la mandaba a sus mensajeros y decía, así le dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y él también viene detrás de nosotros. Y después dice la palabra del Señor que estaba de noche, dice, hizo pasar el arroyo a todos y él con todo lo que tenía y se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y después el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La lucha de un cristiano es cada día el buscar de Dios, depender de Él. ¿Y por qué digo que es como una lucha? En estos tiempos, hermanos, dependemos cada uno de nosotros, de nuestra responsabilidad, de nuestra vida espiritual. No estamos en el templo reunidos donde la bendición del Señor desciende, el hermano recibe y me salpica su bendición y yo recibo. No, tenemos que buscar nosotros hacernos cargo de nosotros mismos. El que estuvo flojo antes de toda esta pandemia, si se aparta un poquito y es peor, porque es cuanto más nos tenemos que arrimar al otro y estar unidos, estar en comunión, tener ese vínculo uno con el otro. ¿En qué? En la búsqueda de Dios, en leer su palabra, en estar escuchando alabanzas, en compartir. Ahora no compartimos reuniones, compartimos Zoom, compartimos desde YouTube, se comparten muchas cosas. Y el buscar a Dios es buscarle y buscarle de todo nuestro corazón. Jacob en ese momento se dio cuenta que estaba enfrentándose con un varón. Ese varón no era cualquier varón. Y él sabía que si de ese varón obtenía la bendición, iba a salir ganando. Pero ¿sabe qué había acá? Era un Jacob que luchaba por una bendición, al igual que cuando engañó, ¿no? Cuando engañó también luchó por una bendición, pero fue ilegítimamente. Ahora lo hacía legítimamente, reconociendo sus propias debilidades, reconociendo que le hacía falta de Dios, que si Dios no estaba con él no iba a poder avanzar. El temor lo abrazó, la soledad lo abrazó. Pero sabemos que Jacob en ese momento que quedó solo, es cuando se encontró con su verdad. ¿Vieron cuando uno busca algo? Hasta que no entras en contacto con lo que buscas, no te vas a dar cuenta que lo encontraste. A veces me toca buscar algo, si buscamos algo en el placar, una ropa en un cajón, a veces tenemos que sacar otras, revolver, mover del lugar para encontrar algo. En nuestra oración, muchas veces, en la búsqueda de Dios, tenemos que hacer lo mismo. Sacar cosas que no sirven para darnos cuenta que en realidad necesitamos de Dios. No depender de mis fuerzas, no disfrazarme de nada porque no soy nada, necesito de Él. Y cuando nosotros llegamos a comprender esa necesidad que tenemos de Él, es cuando el Señor va a prestar oído a nuestra oración. Y dice, volviendo a Génesis, dice que este varón le tuvo que como desconjuntar o sacarle del lugar en la cadera del muslo un dolor terrible que le quedó para siempre una marca en Jacob. Cuando usted busca algo, un objeto, y lo encuentras porque toma contacto, lo puede palpar, lo puede tener en su mano y dice, ya está, lo encontré. Con Dios nos pasa lo mismo. En nuestra oración puede que parece que no sentimos nada, parece que la oración llegara al techo muchas veces y parece que nuestra propia condición nos limita a esa búsqueda de Dios. Muchas veces nos sentimos indignos de su presencia y decimos, no, el Señor a mí no me va a oír porque yo le falló muchas veces. Pero sabe que Jacob era un hombre que engañaba, un engañador. Pero cuando se encontró con el Señor y luchó por esa bendición, y luchó muchas horas, ¿qué pasa? El Señor le dio la bendición. ¿Y cómo uno se da cuenta que le ha dado la bendición? Le cambió la identidad. Ese Jacob iba a ser diferente después de esa lucha con el varón. Su nombre fue cambiado. No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres
y escuche esto, y has vencido. Has vencido. ¿Qué significa? Llegó al corazón de Dios. Nosotros cuando podemos decir, Señor, yo he vencido en mi oración es cuando llegamos a tocar el corazón de Dios, cuando su presencia nos hace sentir diferente, cuando es librada nuestra alma. ¿Cómo es librada nuestra alma? Ese peso que tenemos cuando venimos ante su presencia se va, no sé cómo, pero el Señor lo hace. Entonces nosotros podemos decir, Señor, fue librada mi alma. Entonces podemos decir, Señor, luché legítimamente en mi oración, busqué, y a veces hace falta buscar, dice que me buscara de todo su corazón. Jacob luchó con todas sus fuerzas, con todas sus ganas. Y dice la palabra del Señor que él le decía, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuán persistente eres en tu búsqueda de Dios? A veces uno puede llamar a una casa, tocar la puerta, nadie sale. ¿Vuelvo a tocar o me voy? ¿Vuelvo a tocar o me voy? Tenemos que tocar el corazón de Dios. Él está dispuesto. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Señor, yo quiero tocar tu corazón. Quiero, Señor, llegar a tu corazón, Señor. Yo me recuerdo a Abraham, me viene a mi mente Abraham cuando tocó el corazón de Dios. El Señor estaba dispuesto a destruir Sodoma y Gomorra. Sí, con todo lo que había ahí. Pero Abraham era amigo de Dios. Y Abraham oró al Señor y dijo, Señor, si hubiera 50 justos, Señor, tú no destruirás. Y el Señor dijo, si hay 50 justos, no voy a destruir. Y no hubo 50. Y Abraham era tan atrevido y tan amigo de Dios que se atrevía con toda confianza. Dice su palabra que vayamos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, ¿no? Pero es ir confiadamente. Abraham fue confiadamente al Señor. No había ni siquiera 10 justos, pero el Señor interpretó su corazón porque lo que quería Abraham era salvar a su hijo Lot, a su sobrino Lot, con su familia. Y el Señor fue tan misericordioso que le dio la salida a su sobrino Lot y destruyó la ciudad. Qué manera de tocar el corazón de Dios. ¿Usted quiere tocar el corazón de Dios? Tiene una necesidad que en la que usted puede decir, Señor, yo necesito tocar tu corazón. Porque yo necesito, Señor, que tú me contestes esta necesidad. Yo quiero tocar el corazón de Dios. No sé usted, yo quiero tocar el corazón de Dios. Y quiero decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. No vengo con ningún disfraz, no vengo con nada. Necesito tu ayuda. ¿Sabe que anoté? Dios quitó todas las falsas seguridades de Jacob en esa noche. Él antes usaba muchas estrategias. Es más, usó la estrategia de decir, voy a dividir el campamento en 2, voy a hacer esto, que vayan las mujeres allá, yo me quedo acá, le mando regalos a mi hermano. Usó todas las estrategias. Pero Dios quitó todas las falsas seguridades de Jacob en esa noche y le hizo depender de Él solamente. Él nos incapacita para hacernos fuertes por nosotros mismos. Dios no nos puede bendecir y usarnos hasta que Él no nos haya quebrantado. Dios no nos puede bendecir y usarnos hasta que Él no nos haya quebrantado. Él tiene que poner una cicatriz en nuestra vida, sobre nuestra carne egoísta, para recordarnos que nuestra vida sin Él no es nada. Y cuando uno siente de Dios, se transforma todo, de adentro para afuera. De adentro quebrantándonos, volviendo a reconstruirnos, devolviendo esa tristeza, convirtiéndola en gozo. Has cambiado mi lamento en baile, dice un versículo. Lo decía el salmista. Y él hablaba porque tenía experiencia de esto. Pero qué lindo cuando nosotros podemos decir, Señor, tú me transformas de adentro afuera.
Y afuera se nota, porque uno cambia el rostro, tiene gozo, tiene paz, y eso se refleja en la cara. Veo un alma muy angustiada, uno se da cuenta cuando alguien está angustiado, cuando alguien necesita de Dios. El rostro lo está diciendo. Entonces que nosotros podamos decir, Señor, dame de tu paz, dame de tu gozo. Señor, legítimamente estoy luchando, Jesús, contigo. Quiero, Señor, vencer al enemigo, vencer todo aquello que impide que yo pueda tocar tu corazón. Entonces que podamos decir, Señor, cambia mi identidad, que yo no pueda depender más de mí, sino depender de ti. Que yo no pueda, Señor, usar mis propias fuerzas, sino esperar de ti. Señor, que yo pueda solamente confiar en ti y no en lo que me rodea, en las circunstancias, porque sin ti nada puedo hacer. A ningún lado voy a llegar. Señor, quiero que cuando yo toque la puerta de tu corazón, tú puedas recibirme, porque pueda decir, Señor, yo dependo de ti, Jesús, yo dependo de tu presencia, yo dependo de tu amor, dependo de tu misericordia, Señor. En estos momentos difíciles, mire, las noticias le pueden decir cosas muy tristes y pueden llegar a angustiarnos y pueden llegar a alarmarnos, pero cuando estamos delante de su presencia, venimos y echamos esa ansiedad delante de Él. ¿Usted qué cree que va a hacer el Señor? ¿Que va a ser así? ¿Se va a cruzar de brazos? ¿Y va a decir, ya está? ¿A ver qué haces ahora? No, Él espera que nosotros vayamos a su presencia, a hacer esta lucha legítima, que ya no dependa del pastor, que me esté animando todo el tiempo, que me esté llamando. No, que como personas maduras, hijos maduros de Dios, podamos ir delante de la presencia de Dios y decir, Señor, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Señor, pastoréame. El Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y en ese nada me faltará, hay una porción de fe que está declarando, nada me faltará. Está hablando de un futuro, nada. Nada, nada, nada. Qué grande que es nuestro Dios. Yo digo, Señor, tú eres tan bueno con nosotros, tú eres tan bueno conmigo, tan bueno conmigo. Y cuando uno más débil es, su poder se perfecciona en la debilidad. Así que le animo a que podamos buscar de Dios, a que podamos buscar de su presencia. Luche, ore, busque un espacio, un tiempo para buscar de Dios. Busque. Así nomás no es que se le va a presentar el tiempo, no, porque cuando uno se propone, puede ser que le aparezca una cosa, le aparezca otra, para impedir que usted se conecte. Pero cuando usted logra tocar el corazón de Dios, ahí es cuando va a ser transformada su vida. Cuando su identidad, su forma de ser, su pensar, su sentir, todo va a cambiar. Todo, créame. Yo he tenido momentos muy tristes, muy tristes. Y cuando he ido a los pies del Señor, Él me levantaba. Y me podía hacer sonreír y me puede hacer reír porque solo Él lo sabe hacer. No le puedo explicar cómo. Lo único que sé es que yo dependo de Él. No tengo otra cosa. Dependo de Él, dependo de su presencia. Sin Él creo que no sé dónde estaría. Creo que no estaría acá. Pero doy gracias a Dios por eso. Y doy gracias a Dios. Dice, hay un versículo en Primera de Crónicas 16:11. Dice, buscad a Jehová y su poder. Oh, escuche. Y su poder. Buscad su rostro continuamente. Y cuando es tan dura nuestra realidad, que parece que no nos salen palabras, que no nos salen cómo buscar a Dios, dice el versículo, haced memoria de las maravillas que ha hecho. Ay, este versículo me encanta, porque yo puedo decir, Señor, no tengo fuerzas, no tengo fuerzas, no sé cómo hacer. Pero dice, haced memoria. Entonces yo cuando hago memoria de las grandes cosas, el Señor me llena. El Señor me hace recordar y aumenta mi fe.
Así que les animo en el nombre de Jesús que usted pueda buscar de Dios. Podemos hacer una oración. Señor Jesús, en esta hora, Señor. Oh Jesús, tú eres fiel, mi Dios, tú eres fiel y tú no cambias, Señor. Jesús, toca cada corazón, que podamos buscar tu rostro continuamente, Señor. Te alabo a ti, Jesús, Jesús, toca los corazones, Señor. Toca, Jesús, afirma, Jesús, tu palabra en cada vida que he escuchado esta porción. Oh mi Dios, te alabo a ti, porque eres grande, grande, grande eres, Señor. En esta hora, Jesucristo, te doy gracias porque tú eres el que nos cambia, que puedo llegar a tu corazón, Jesús. Oh mi Dios, te alabo a ti, Jesús, te adoro a ti, Jesús, en esta tarde. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén.